Pauta de Análisis en la 100.5. Bueno, de manera periódica, aquí en Pauta de Análisis tenemos presencia de representantes de la Academia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tienen un panel de especialistas que le preguntan distintos temas de la actualidad y la pregunta ya no podía ser más contingente que esta. La creación de un registro de vándalos y su exclusión de ciertos beneficios sociales según la gravedad de la falta. ¿Es una correcta política pública? Bueno, lo va a comentar aquí Mauricio Duche, abogado académico de la Escuela de Gobierno de la UC. Le agradecemos, Mauricio, que haya venido porque ha estado muy consultado al respecto y el tema está súper contingente. ¿Cómo está? Claudio y Gerardo por acá. Sí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Déjeme partir con una propaganda institucional. Estamos muy contentos porque estamos celebrando 7 años de vida del panel. Esta es nuestra consulta 80. Y precisamente con la idea de aportar debates que a veces vemos le falta una mirada de política pública, ¿cierto? Sí, hay poca política pública, ¿no? Hay poca política pública y claro, uno ve en este tema en particular, por ejemplo, que dos cosas, digamos, déjeme para empezar a conversar. Primero, todavía estamos hablando de una medida que, si bien se ha anunciado y ha generado mucho debate, no conocemos los contornos precisos porque el proyecto de ley todavía no está disponible y lo que hemos conocido son muchas declaraciones de autoridades que lo van perfilando, pero nos falta el detalle. Claro, no hay detalle. Y segundo, efectivamente, todas las encuestas que han salido muestran un alto apoyo popular. Por ejemplo, la Academ la semana pasada mostró que un 87% de la gente apoyaba esta medida. La tercera, con Descifra, publicaron algo el fin de semana, un 60 y tanto. La Criteria también, ustedes la mencionaban. Entonces, es una medida que tiene alto nivel popular, pero la pregunta es cómo los expertos en políticas públicas miran esto. ¿Y cómo lo ven? Bueno, yo diría una mirada un poco distinta a la mirada más popular, digamos, porque nuestro panel muestra que un 50% de los expertos considera que es una mala o está muy en desacuerdo con la afirmación de que esta es una buena política pública y solo un 34% en cambio lo apoya. ¿Qué pasa con el otro 16%? Se mueven entre una posición neutra o algunos que creen, no se sienten habilitados para opinar. ¿Y quién está en una posición neutra? Esto es interesante, cuando uno revisa sus justificaciones, ve que también hay distancia crítica. O sea, probablemente hay entre los expertos una mirada bastante más crítica en relación a lo que podría aportar eventualmente una iniciativa de este tipo. ¿Y qué sería en este caso una distancia crítica? A ver, yo diría que hay 4 preocupaciones que claramente manifiestan si ustedes revisan las justificaciones e invitamos a la gente a que las revise. Primera gran preocupación es el tema de la proporcionalidad. Es decir, que las sanciones que llevaría aparejada un registro de esta naturaleza parecen muy desproporcionadas al tipo de infracciones. Particularmente, la principal preocupación en materia de proporcionalidad tiene que ver con el registro de incivilidades. Porque recordemos realmente que hay 2 registros, lo que ha propuesto la autoridad. Una para delitos graves, ese es un mundo muy distinto que el mundo de las incivilidades. Ahora, perdón, el abogado Jorge Correa Sutil decía en una columna ayer en el Mercurio que el registro de vándalos existe y está tipificado, es decir, eso existe, eso ya está. O sea, bueno, toda persona que es condenada por un delito en Chile tiene un prontuario penal que está en el registro civil, técnicamente. Entonces, por eso digo, ahí si quieren después podemos entrar al doble clic más técnico de la propuesta. Es penal. Es un registro penal. Exacto. Pero esta es una preocupación, la proporcionalidad. Una segunda preocupación importante es los efectos negativos que una medida como este tipo podría generar. ¿Cierto? Muchos panelistas manifiestan claramente que tienen temor de que medidas de esta naturaleza, privación de derechos sociales, puedan generar marginación en ciertos sectores más que integración, que sería lo que quisiéramos. Deja ponerte un ejemplo, el tema de un joven que eventualmente está en riesgo de desescolarización y lo único que queremos es escolarizarlo para sacarlo de redes criminales. Medidas de este tipo, como pérdida de beneficios, la tarjeta nacional universitaria, beneficios escolares, podrían derechamente sacarte de afuera. Entonces hay mucha preocupación en los panelistas desde esta perspectiva. Una tercera, yo diría clave, después podemos conversar si quieren más de esto, es preocupaciones sobre la efectividad de una medida de este tipo. Recuerden que el principal argumento que la autoridad dio para justificarla es que tendría un efecto disuasivo. Entonces la pregunta central desde el punto de vista de política pública es si efectivamente una medida de este tipo tiene posibilidad disuasiva.
los panelistas se manifiestan con distancia y con muchas dudas de que efectivamente esto vaya a ocurrir así. Y finalmente, la cuarta preocupación tiene que ver con el conflicto que potencialmente esta medida tiene con derechos constitucionales. Tú lo mencionabas en una entrevista previa también. Está el tema, por cierto, de la proporcionalidad, que es un tema constitucional, pero hay un conflicto directo con... O sea, la pensión garantizada universal Exacto, no la porque puede sacar, por hay una ejemplo. norma constitucional explícita Claro. que señala que no se puede utilizar como sanción, ¿cierto?, la privación de derechos o beneficios previsionales, pero está la proporcionalidad, eventualmente conflictos de debido proceso, discriminación, o sea, hay varios derechos constitucionales que están dando vuelta, que se tensionan por lo menos. Va ligado al panel, pero también quiero como su opinión, porque digo, ¿qué hace una sociedad cuando la ciudadanía aprueba? O sea, si hay una medida que marcó la cuenta presidencial y que la ciudadanía más ha valorado, es este registro de vándalos e incivilidades. Incluso han dado vueltas cifras estos días respecto de cuánto gastan los municipios en volver a pintar murallas, pero la ciudadanía lo apoya, pero la diferencia no es 2, 3 puntos, lo apoya de una manera categórica. Entonces, ¿qué hacen los técnicos, los constitucionalistas, las políticas públicas frente a una medida que tiene tanto apoyo popular? ¿Cómo se retrotrae? Porque el gobierno, ¿en qué se va a basar? ¿En el apoyo de la ciudadanía o en los resguardos que ponen los juristas? Sí, a ver, dos comentarios. El primero tiene que ver con que tenemos que en el debate de este tipo de medidas distinguir muy claramente entre la existencia de un problema y luego la idoneidad de la solución que se propone. Claro. Y entonces yo creo que es fácil ponernos de acuerdo que las incivilidades son un problema que hay que atacar, y un poco lo que manifiesta la ciudadanía a través de este apoyo es precisamente que ellos están buscando soluciones. Pero otro mundo completamente distinto es que aquello que se proponga sea idóneo, sea una solución correcta. Porque si nos equivocamos, corremos el riesgo de malgastar los escasos recursos estatales que disponemos para resolver este tipo de problemas en una cuestión que la gente muy rápidamente se va a dar cuenta que no sirve o que está frustrada. Eso por una parte. Y lo segundo es que la autoridad sabe también, y tenemos 1000 ejemplos de ello, ¿cierto?, que no necesariamente algo que es popular es algo que es lo que conviene al país como política pública. Probablemente ellos mismos hoy día están promoviendo algunas políticas en el área económica que no son populares, pero tienen la convicción de que, y los datos que indican que, ¿cierto?, ellas son positivas en términos de crecimiento económico. Por ejemplo, no sé, la disminución del impuesto de 27 a 23%. O déjame ponerte un ejemplo un poco más antiguo, los retiros previsionales. Hoy día parece que la clase política sabe que, a pesar de que es muy popular, técnicamente es una mala medida. Entonces, creo que desde el punto de vista de la política pública, los técnicos tenemos que comprender e invitar a la autoridad a que piense que, teniendo un problema, tenemos que buscar una solución que sea idónea. Y lamentablemente lo que te muestra la evidencia, la poca que hay en este tema, porque esto es un tipo de medida un poco estrambótica en el ámbito comparado, y estrambótica porque en aquellos lugares donde se ha discutido la idea de aplicar sanciones con beneficios sociales es rechazada por los problemas constitucionales y debates que esto presenta. Pero donde la poca información que disponemos empírica, y esto no es teorías de sociología criminal, como dijo el diputado Cretón en una entrevista que yo escuché unos minutos antes acá, sino que la evidencia empírica disponible nos muestra que efectivamente este tipo de medidas no tienen efecto disuasivo. En algunos, por ejemplo, estados donde Estados Unidos, donde se han aplicado pérdida de beneficios sociales, la delincuencia incluso ha aumentado. Y hay un espacio de marginalidad que crece. Exacto. Entonces, como digo, a mí me parece lo relevante es esto, es distinguir la idoneidad de la solución con la necesidad de que hagamos algo. Abogado Mauricio Duche, en Europa son muy comunes las sanciones por incivilidad. Uno se siente un poco, incluso en algunas ciudades alemanas me tocó, un poco intimidado porque no tiene costumbre y uno por todo recibe sanción. Pero son multas, estaba mirando, son multas, es dinero. Es multa por orinar en la calle, por comprar en el comercio ambulante, etc. Son muchas multas. ¿Y cuál es la diferencia que veo ahí? Porque aquí también es multa andar sin casco en bicicleta, cruzar a mitad de cuadra, es multa en Chile. Lo que pasa es que no se aplica. Y ellos lo que utilizan es, cruzan toda su red de datos, porque buscaba cuál es la diferencia, y a uno lo capturan por algún lado u otro. Es decir, si tiene una devolución de impuestos, le muerden ahí la multa. Si es que recibe un bono, el bono marzo, por así decirlo, les va a llegar mordido porque debe una multa. Y aumenta inmediatamente la multa día a día mientras más uno se demora en pagarla. Es decir, podríamos coincidir en que sancionar la incivilidad no está mal, porque el primer mundo lo hace mucho,
pero quizás tenemos que discutir solamente la forma de aplicar Bueno, ese castigo. es que en Chile las propias sensibilidades, por lo menos que la autoridad ha mencionado en todos estos días, sí tienen sanciones también. O sea, déjame decir... Bueno, a lo mejor hay que corregirla exacto, entonces... y fiscalizarla. Es que por eso lo que te quiero decir es que hay que ver el detalle de la medida. Porque, como te digo, se anunciaron 2 registros. Un primer registro, por así decirlo, para atentados que son delitos graves. Por ejemplo, atentados contra carabineros, quema de buses. Esos son delitos hoy día. Tienen penas privativas de libertad. Penas privativas de libertad que hemos subido en los últimos años. Penas privativas de libertad que muchas de ellas son de cumplimiento efectivo porque también en los últimos años hemos impedido que esos delitos sean sancionados con alternativas a la prisión. Entonces, tenemos pena ahí. Ahí parece que el problema, ¿cierto?, es más que no agarramos a las personas, las sancionamos más que las sancionamos con penas muy leves. Y en las incivilidades que ha mencionado en este debate, venta ilegal de alcohol, ¿cierto? Orinar en la calle. No, pero incluso, o sea, yo estoy viendo las que en Europa son muy comunes. Es que déjate mencionar pagar el pasaje. las que las autoridades han señalado. Ellos han dicho venta ilegal de alcohol, Rayado consumo de droga en vía Sí. pública, rayados en vía pública, destrucción de equipamiento. Todos estos son infracciones que hoy día tienen una pena asociada. Y a mí me parece, como tú muy bien dices, que lo razonable sería, bueno, tal vez algunas de estas infracciones tienen una pena o una sanción que no corresponde a la gravedad efectiva que hoy le damos a esto. Eso es revisable, pero eso es muy distinto. Que y cobrarla. Exacto. Me tocó estar en el verano en la costa y se pusieron 2 vendedores ambulantes de helado a mi lado. Y escuché la conversación. Y uno le dice, ¿cuántas lleváis este año? Y le dijo, el año pasado saqué 70, le dijo. Y este año llevo 24, le dijo. ¿Y a qué se refería? A las multas por vender helado en la playa. Pero no pagan ninguna. Bueno, pues es que ese es un tema de efectividad. Claro. Es un tema de efectividad. Por eso te digo, yo estoy de acuerdo contigo. Y es un tema de efectividad que no se resuelve con una ley que dice, ¿cierto? Vamos a aumentar penas, que al final del día este registro es una forma indirecta de aumentar penas, ¿cierto? Sí. Pero mira, por vía de otras medidas adicionales. Entonces, pero déjame cerrar la idea. Entonces, hay una cierta fantasía instalada en varios anuncios, no solo en esto, de que leyes que aumentan penas producen resultados que no somos capaces de lograr con las herramientas que hoy día tenemos. Y un poco el punto que tú decías, que yo creo que estoy completamente de acuerdo, es tenemos que considerar nuestras capacidades con lo que tenemos hoy día. Más fiscalizadores, más cruzar datos. Exacto, para y eventualmente en algunas infracciones yo creo que hay que estar abierto a que tal vez quedaron desfasadas en su relación, etcétera, etcétera. Pero esto es muy distinto a establecer a mansalva un cierto registro de esta naturaleza que, como te digo, tiene poco o nada evidencia, o más bien la evidencia que hay es contraria a los resultados que se producen. Entonces estamos gastando una enorme energía política, energía técnica y energía de recursos, porque al final del día es cómo tú focalizas los escasos recursos en algo que sabemos ex ante probablemente tienen menos posibilidad. Entonces, pensemos mejor aquellas cosas que sí nos pueden servir más. Hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con Mauricio Duche, abogado y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Lo he mencionado en varias ocasiones, una columna que publica Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista y en el Mercurio, y que a propósito de los temas que, Mauricio, que tú vas detallando, él dice, todas esas conductas, rayado de la propiedad pública, destrucción de equipamiento comunitario, tráfico de estupefacientes, daño de monumentos nacionales, venta ilegal de alcohol, todo está tipificado. Sí. La mayoría como delito. Incluso como delito. Así, por ejemplo, dice, lanzar una bomba molotov a un carro policial tiene asignada una pena de 3 a 5 años de cárcel. Los que podrán ser más leves también son delitos o faltas. Pero hace todo el relato de cuántas son las multas. Es decir, a veces estamos hablando sin un soporte real. Y más que nada como por las ganas. Yo creo que la pregunta es, ¿leamos lo que la ciudadanía está pidiendo con esto? Porque también hay que legitimar esa sensación de la ciudadanía que quizás está unido con los temas de seguridad. Absolutamente. Yo creo que hay que leer las señales de la ciudadanía. Tenemos evidencia sobre que para la ciudadanía es muy importante este tema de las incivilidades. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana hace años tiene indicadores en este sentido. Por lo mismo hay que ofrecerle soluciones reales a la ciudadanía, porque si no es solo un volador de luz, y cuánto dura el volador de luz, lo que vuela en el aire, digamos, y a veces bastante poco. Entonces, nuevamente, insisto, como señala la columna de Jorge, muchas de estas hoy día son infracciones y son infracciones graves, con penas graves. Entonces, esperemos el proyecto a ver cómo se pega una bajada de esto, porque como te digo, efectivamente es bien ambiguo esto. Un registro como para delitos graves que tienen penas privativas de libertad, como que uno dice, bueno, pero eso ya está previsto, o sea, no...
Ya sabemos que en la PGU habría un problema constitucional. ¿Qué pasaría con el tema de la gratuidad? Cuando uno mira la pregunta que hace la Escuela de Gobierno en el panel de expertos sobre este punto, este registro de vándalos e incivilidades, ¿qué pasa, por ejemplo, con estudiantes que podrían perder la gratuidad? Porque, como decía el diputado Cretón, vicepresidente de la UDI recién, los ciudadanos tenemos que tener derechos y deberes también. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso, ¿no? De perder esos derechos sociales? ¿Hay Bueno, este tiene múltiples dimensiones el debate. Hay constitucionalistas que también han señalado que esto jamás podría aplicarse con pérdida de derechos ya adquiridos, porque también hay ciertas teorías constitucionales respecto de eso. Entonces también puede haber aquí tensiones constitucionales. Pero más allá de eso, nuevamente te planteo el tema de qué es lo que buscamos con estas medidas. Buscamos, ¿cierto?, tratar de disminuir este tipo de delitos a futuro, ¿cierto?, y tratar de sacar sobre todo los principales usuarios de las incivilidades van a ser los jóvenes. Tratar de que haya menos jóvenes comprometidos con este tipo de conducta. Lamentablemente creo yo que muchas de estas sanciones están asociadas en la lógica de marcarte y de, por así decirlo, excluirte. Y esas, lo que sí ahí tenemos mucha evidencia criminológica, ¿cierto?, que te dice que cuando tú a la gente la marcas y la pones como a alguien distinto y la sacas de su entorno, el impacto de este tipo de medidas es, ¿cierto?, aumento en la probabilidad de que estas personas inicien carreras criminales y cometan más delitos, y también mucho más distancia y desconfianza con las organizaciones estatales y policiales. Entonces, nuevamente, ¿queremos empujar a los jóvenes hacia cometer más de estos tipos de conducta o queremos tratar de sacarlos de este circuito? Y lo otro que sabemos es que hay un grupo de jóvenes, un porcentaje relativamente menor, ¿cierto?, que está en una situación mucho más comprometida criminalmente, que tiene que ver con niños y adolescentes que están cometiendo delitos violentos graves, multireincidentes y que son reclutados por el crimen organizado. Los soldados. Exacto. Lo que sabemos es respecto de ello que tenemos que hacer algo bastante mejor que el registro. O sea, si queremos intervenir en esa situación, tenemos que tener una aproximación más sofisticada que incluye varios elementos, entre otros, control, sanción, prevención. Pero también hay que trabajar intervención social, escolar, psicológica. Porque claro, aquí se nos pone en el falso dilema a veces en el debate político de que o tenemos cosas como el registro o impunidad. No, yo creo que... En el medio hay algo más. O sea, en el medio hay Está bastante todo, más. claro. Y lo que la evidencia dice que es que lo que funciona más. Entonces, yo creo que hay que salir del debate dicotómico, hay que despolitizar nuevamente desde el punto de vista de política pública, y ese es el aporte que queremos hacer con el panel. La pregunta para expertos es, bueno, esto es bueno desde los criterios de política pública. Mauricio, usted escucha a Mauricio Duche, quien es abogado académico de la Escuela de Gobierno de la UC, conversando con Pauta de Análisis. Si vamos a eso desde esa academia que ahora por estos días no hacen los más populares debido a la postura que tienen versus lo que escuchábamos en las encuestas, ¿no? ¿Dónde puede ser la recomendación para seguir en línea con... Ahora no le pido que piensen en esa persona que le van a cargar algo, sino que piensen el que le orinan la puerta, el que le rayan, le toca al vecino, le toca la música y ve que nadie hace absolutamente nada. ¿De qué manera sí podríamos avanzar? Digo porque, insisto, Ámsterdam son 140 por orinar en la calle, son 100 por caminar por donde no se debe, ocupando la vía de las bicicletas, son 100 por beber alcohol en la calle, son 140 por comprar marihuana donde no se debe. Hay varias alternativas posibles, ¿cierto?, para poder enfrentar esto. Hay alternativas desde el punto de vista de la tipificación legal, como conversábamos, es decir, podemos sentarnos a revisar algunas infracciones. Actualizar ese catálogo que está comprendido. A veces tal vez las multas están desactualizadas o tal vez hay sanciones mejores que las multas, yo creo, pero eso es un trabajo muy distinto, que es figura a figura, ponernos y cobrar la multa, porque acá no se claro, es que ese es el otro nivel. Por eso te digo, este es un nivel a nivel legislativo, tal vez se puede hacer esto. Y luego lo que tú tienes es un nivel operativo, ¿cierto? Y primero, a nivel operativo, aún antes que cobrar la multa, es tener la capacidad de poder sancionar estas cuestiones. Y para eso tú necesitas detectar. Entonces, para esto hay estrategias. Por ejemplo, en Chile tenemos una experiencia evaluada, ¿cierto?, de patrullajes focalizados en hotspots, que tuvo el impacto de disminuir incivilidades en los lugares. Esto, a ver, para que la gente entienda, el patrullaje policial tradicional, histórico, ¿cierto?, es lo que se llama el patrullaje policial aleatorio, es decir, cuando la policía anda dando vuelta por los lugares. Hoy día tenemos mucha evidencia muy consolidada en todo el mundo que eso tiene un efecto muy marginal en la reducción de delitos y este tipo de comportamiento. Pero en cambio, cuando tú focalizas
con información en hotspot, puntos calientes, en donde estos frecuentemente se realizan, o puntos de daño también, que son lugares donde tal vez hay pocas infracciones, pero muy graves, tú focalizas y haces una estrategia de que vas selectivamente a lugares muy específicos, tiene alto impacto en la reducción en esos lugares de este tipo de infracciones, pero además en los lugares aledaños. Ya. Entonces sería con brocha fina, es decir, Entonces, claro, sofisticadamente y no brocha gorda. Exacto, Claro. esto supone focalización de recursos, mayor inteligencia, entonces Puede probablemente... ser vía multas y cruzando datos, o sea, no tiene problemas con eso la academia, por ejemplo, de, oye, este no. bono te va a llegar la mitad porque debí en la mitad. O sea, bueno, pero es que eso tiene que ver con cómo implementas tú la sanción. Digo como lo hace Europa, que Sí, mira yo... y por eso te digo, y también hay múltiples, ese es un tercer eje, o sea, una vez que tú detectas y has trabajado en la disminución de esta cuestión, mejorar los sistemas de cumplimiento de las sanciones que apliques, cualesquiera sean estas, sean multas o de otro tipo, ¿cierto? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de que en muchas de estas cuestiones las sanciones más propias podrían ser sobre todo para jóvenes trabajos comunitarios. Claro, pero hay que tener capacidad estatal para tener una oferta que se pueda cumplir, si no... Estamos poniendo algo en la ley. ¿Te fijas tú? Entonces, hay varios niveles que se puede trabajar. Obviamente le corresponde a la autoridad decir que esos niveles. Yo soy un académico, no fui electo y por tanto no tengo... Entonces, hay varias posibilidades que técnicamente hacen sentido que están sobre la mesa. Entonces, nuevamente, no es o hago algo como el registro o no hago nada. Esa imagen es falsa. Bien. 8:31 de la mañana, Mauricio Duche, abogado académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, hablando de un tema que, como decimos, ha sido Gracias, muy Mauricio. popular en la ciudadanía, pero tiene, ¿no es cierto?, todo un cuestionamiento jurídico respecto de este registro de vándalos e incivilidades. Muchas gracias, Mauricio, un Que esté gusto. muy bien. No, muchas gracias a ustedes.